Ya es el último tema de este fin de semana y ahora vamos a hablar un poquito sobre, de alguna forma hablaremos sobre cómo Dios se adapta a veces a nuestras elecciones, incluso a las equivocadas, hasta qué punto se adapta Dios a estas equivocaciones, a nuestras elecciones, y qué puede hacer Él respecto a llevarnos al plan original, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? Porque el plan A no se elige de forma accidental. Nadie dice, uy, he elegido el plan a menos que uno de forma consciente evalúe la situación y decida, como decidió José, e incluso como decidió Jacob, ¿vale? Así que, si recordáis los textos, a ver, ¿quién recuerda los textos? Muy bien. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice Yahvé. Planes de paz y de prosperidad para darte un futuro y una esperanza. Entonces cuando ores te escucharé, me buscarás y me encontrarás porque me buscarás de todo tu corazón. Fijaos que no encontramos muchas veces a Dios porque en el fondo no lo encontramos de todo nuestro corazón. Yo estoy contigo para hacerte bien, me alegraré contigo haciéndote bien. En un contexto, en un momento Jesús dijo a los estudiosos de la Biblia, a los adventistas de su tiempo, les dijo así: erráis o os equivocáis o cometéis errores porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Esta es una fuente o una causa principal de la mayoría de nuestras equivocaciones, de los errores, de las decisiones equivocadas que tomamos. Nos equivocamos, erramos, porque no conocemos las Escrituras. O las conocemos, pero no experimentamos el poder de Dios, ¿no? En su misericordia divina, o podría decir en su pedagogía, la pedagogía es la forma como enseñas, como educas. Y Dios en su deseo de educarnos, algunas veces tolera el plan B. ¿Con qué propósito? Para recuperar al individuo, pero no elimina sus consecuencias. Es decir, Dios puede tolerar en ciertos momentos el plan B, como en el caso de Jacob, pero no eliminó las consecuencias. Vivir con 4 mujeres, siendo casado con 2, con otras 2 pues, de regalo de las mujeres. No os imaginéis que aquello era una vida chachi, ¿no? Qué guay, que tenía 4 mujeres, era algo diferente, algo chulo, ¿no? Como a veces la gente se imagina. Preguntadle a Salomón, después de haber vivido y de haberse acostado con 1000 mujeres diferentes, escribe en el libro de Eclesiastés y dice: la felicidad consiste en dedicarte exclusivamente a una sola persona. Eso es lo que dice Salomón. Así que si hay alguien que intenta descubrir la felicidad por ese camino, que no se equivoque. Salomón lo intentó por ahí. Os voy a dar algunos ejemplos de cómo Dios tolera plan B, pero no nos deja ahí. Lo tolera, pero deseando ayudarnos a volver al plan A. Por ejemplo, ¿comer carne era parte del plan original? No era parte del plan original. Ahora, ¿toleró Dios el tema de comer carne? Sí, con algunas condiciones. Era que tenía que ser animales kosher o animales limpios y ahí no tenía que comer sangre ni grasa, ¿vale? Cuando una persona que comía carne no limpia
decidió comer carne limpia, ¿quiere decir que esta persona volvía al plan original? Sí y no. No porque el original al principio no era así, pero sí porque daba un paso más hacia el plan original. De lo no kosher pasaba a lo kosher. O si una persona que comía sangre y grasa decide no comer sangre y grasa y comer solo carne kosher, ¿está volviendo al plan original? Sí y no. No porque el plan original no era comer carne, y sí porque pasó de lo peor a un poco mejor. Muy bien, veamos otro ejemplo. ¿La poligamia era parte del plan original? ¿Poligamia era parte del plan original? No. ¿Abraham fue polígamo? ¿Jacob fue polígamo? ¿David fue polígamo? ¿Salomón fue polígamo? Mucha gente en la Biblia que nosotros apreciamos y valoramos fueron polígamos. Entonces podemos decir, bueno, ¿y si ellos fueron polígamos, por qué no podemos serlo nosotros? Porque no era parte del plan original. El hecho de que Dios toleró que Abraham tuviese otra mujer no quiere decir que Dios renunció al plan original. El hecho de que Dios toleró que David tuviera 8 mujeres, por si no sabíais, 8 mujeres, de ahí se inspiró su hijo, ¿no? No quiere decir que Dios renunció al plan original, pero al mismo tiempo, fijaos, Dios no renunció a David por haber elegido un plan alternativo respecto al tema del matrimonio. Dios estuvo con él. ¿Por qué? Porque en aquel contexto histórico, social y cultural, todo el mundo tenía distintas mujeres. En aquel contexto histórico, social y cultural, la mujer era vista como inferior al hombre. En aquel contexto histórico, social y cultural, la mujer era una propiedad. Y tenemos personajes en la Biblia que veían las mujeres así. Eso era el nivel a donde ellos llegaron. No podemos convertir los conceptos que tuvieron estas personas en ideales para nuestra vida. ¿El plan original cuál era? Una sola persona. A ver. Jacob. 4. Con 2 hermanas. Claro. Se metió con la cabeza sin pensar bien lo que hacía. Claro que estaba ya estipulado. Para que veáis que las personas en la Biblia fueron personas normales y corrientes que cometían errores y que Dios los rescató a pesar de aquellas condiciones. Quiero que pasemos un poco más a algo. Y ahora quiero que veáis algo. A ver, esto lo hemos hablado. Esto lo hemos hablado. La conquista de Canaán. ¿Cómo conquistó el pueblo de Israel Canaán? Me encanta esta parte, este tema. De hecho, tengo una serie que se llama El Dios en quien creo, que está inspirada en esto. La conquista de Canaán. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entró en Canaán, ¿cómo consiguieron la tierra de Canaán? Con cantos. La tierra de Canaán, la tierra de Palestina, la tierra prometida. Bueno, ¿cómo consiguieron la tierra prometida? Con guerras. Y en cada ciudad que conquistaban se creaban un grupo de personas. ¿Cómo? Que en cada lugar cada vez que avanzaban creaban un grupo de personas. ¿Creaban un grupo de personas? Ah, se quedaba un grupo de personas ahí. Ellos conquistaron, dividieron, echaron suerte para ver a quién le tocaba qué parte, qué territorio, etc. Pero la tierra de Canaán fue conquistada. Si leéis el libro de Josué y el libro de Jueces, vais a descubrir que la tierra de Canaán, y también el libro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, la tierra de Canaán fue conquistada como los españoles conquistaron Sudamérica. Y que no os imaginéis que las cosas eran fáciles.
dándoles caramelos y chocolates para que la gente aceptara que ellos fuesen los dueños. Y llegáis a lugares donde pone la Biblia que destruían a todas las personas, pasaban a todos por el filo de la espada. Quiere decir que mataban a todos. La idea es, ¿era el plan original que ellos exterminaran las naciones que vivían en aquel entonces en la tierra de Palestina? Tú dices que no. ¿Tú crees que sí? ¿Era el plan original que ellos matasen a otras personas para cumplir con una promesa que Dios les daba? Muy bien, Dios les prometió, pero aunque Dios les prometió la tierra de Palestina, cumplir esta promesa justificaba que ellos matasen mujeres, niños, hombres, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo hicieron. Sin embargo, lo hicieron. La pregunta es, ¿era el plan original? ¿Cómo lo sabéis? Demostrádmelo. Enviaré delante de ti a mi ángel y expulsaré al cananeo, amorreo, eteo, fereceo, heveo y jebuseo, las 7 naciones, ¿vale? A una tierra que fluye leche y miel, porque no subiré en medio de ti, no sea que te consuma en el camino, pues eres un pueblo de dura cerviz. Yahvé tu Dios irá expulsando esos pueblos poco a poco, no podrás acabar con ellos enseguida, no sea que las fieras del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Como veis, el plan original de Dios no era que ellos luchasen. El plan original, Dios dice, yo voy a enviar, aquí pone, yo voy a enviar la avispa, las avispas, y las avispas iban a echar a esta gente. Es decir, era un plan menos violento de todo lo que pasó y conocéis en la historia. Y nos preguntamos, ¿y si Dios les dijo esto? ¿Por qué llegaron a donde llegaron? Quiero que veáis algo. ¿Qué hicieron ellos para salir de Egipto? Para convencer a Faraón. ¿Qué hicieron ellos para convencer a Faraón? Se llama N-A-D-A. Nada. No hicieron nada ellos para convencer a Faraón. ¿Qué hicieron ellos para dividir el Mar Rojo? ¿Qué hicieron ellos para tener maná en el desierto? Unos trucos ahí, no sé qué, harina, historias. No hicieron nada. Dios les demostró que lo único que ellos tenían que hacer era confiar en Él. Quiero que veáis dónde se torció la historia y de dónde empezó la idea de conquistar la tierra. Éxodo 17. A ver si aparece aquí. A ver. Entonces vino Amalec y luchó contra Israel en Refidim. Y he puesto con rojo. Moisés dijo a Josué, escoge unos varones y sal a luchar contra Amalec. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron en la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalec. Y como los brazos de Moisés se entumecieran, tomaron una piedra, se pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por el lado y el otro por el otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. La pregunta es, ¿quién tomó la iniciativa de la guerra? Moisés. No se lo dijo Dios. Podéis encontrar en todas las versiones de la Biblia que vosotros queráis. En ningún momento Dios le dijo, toma la espada y vete a luchar contra ellos. Os voy a dar un ejemplo. El pueblo de Egipto, el ejército de los egipcios, les siguieron. Miran atrás y se ven perseguidos. Miran delante y ven ¿qué? ¿El qué? El Mar Rojo. ¿Qué es lo que hicieron ellos para defenderse del ejército? Había mar antes de pasar el mar. ¿Qué hicieron ellos para defenderse? Nada. ¿Qué hizo Dios para defenderles? Nada más. No, el texto primero dice, nada más la columna
se puso entre ellos y dice la Biblia que no se acercaron en ningún momento. Es decir, un fenómeno que no nos explicamos cómo, columna de fuego y nube, no sabemos qué es, si eran fenómenos meteorológicos con relámpagos y yo qué sé, no sabemos qué fue. Lo que sabemos es que aquello se interpuso entre ellos y en ningún momento los egipcios les tocó. Imaginaos la historia de Acán. ¿Por qué? ¿Por qué pasó lo de la nube? Porque en cuanto vieron ellos a los egipcios que les seguían, dice el texto bíblico, y lo podéis mirar vosotros mismos, dice el texto bíblico que se pusieron a clamar a Dios. Y nada más ocurrió aquello. Porque Dios no toma ninguna iniciativa en tu vida a menos que tú se la pides, porque Dios respeta tu libertad. Tú eres lo que tu capacidad y tu libertad es. Entonces, en esta situación con Acán, la historia podría haber sido otra. Clamar a Dios, Señor, nos persiguen estos, yo qué sé, terroristas o lo que eran, ¿vale? O guerrillas. La historia podría haber sido otra. Y la nube que los acompañó a lo largo del desierto se ponía detrás y podían dar vueltas y vueltas y vueltas. Recordad otro relato. En la casa de Lot vienen los ángeles, los dos ángeles, y le dicen a Lot, recoge todo y sal. Y viene la gente de la ciudad porque tenían ganas de consumir sus miserias con esta gente, con estos ángeles que estaban encarnados. ¿Qué es lo que hacen los ángeles? Podía fulminarles a todos en un instante y matarles. ¿Esto es lo que hizo los ángeles? ¿Qué hicieron los ángeles? Dice la Biblia que se llevaron a Lot dentro y esa gente dio vuelta a la casa sin encontrar la puerta, toda la noche. Una capacidad sin violencia. Otro relato, para que veáis que la Biblia está repleta del ideal de Dios. El ideal de Dios no incluye violencia en ningún momento. Dice la Biblia que el rey de los asirios, que perseguían siempre al pueblo de Israel, hacían planes. Y el profeta Eliseo se enteraba porque Dios estaba ahí y le decía al rey de Israel, oye, no te vayas por este camino porque ahí están preparando una emboscada. Y cada vez que éste preparaba su estrategia de guerra, no le salían las cuentas, hasta que llegó a creer que uno de los soldados era un espía. Hasta que uno de ellos dice, no hay ningún espía entre nosotros. El asunto es que el profeta Eliseo tiene acceso a tus pensamientos. ¿Y conocéis el relato? Eliseo y su siervo, un jovencito que le ayudaba, que era el aprendiz del profeta. Sí, eran aprendices de profetas en aquel entonces. El aprendiz de profeta salió por la mañana a hacer ejercicios de estiramiento ahí en el balcón sobre el tejado de la casa y de repente se queda asustado, se frota bien los ojos, toda la ciudad estaba rodeada. Y va bajando rápidamente las escaleras y, Señor, despierta por favor, mira lo que pasa, estamos rodeados, estamos condenados a muerte. Eliseo se despierta, le pide un vaso de agua, era de 8 vasos al día, y le dice, tranquilo. ¿Y qué es lo que le dice? Porque con nosotros hay más que con ellos. Y yo me imagino al pobre chavalín, el viejito se habrá perdido la cabeza, o no bebió los 8 vasos el día anterior y ya no le funcionaba bien el cerebro. Y Dios, él oró a Dios para que le abriera los ojos. Le abre los ojos al siervo y de repente el siervo mira que ahí estaba toda la ciudad rodeada de los ángeles de Dios. El pecado afectó nuestra retina. Físicamente, el pecado nos impide ver otra dimensión, la dimensión de los ángeles, la dimensión de Dios, la dimensión del Espíritu Santo. Estamos limitados a un mundo cuadridimensional. Dicen físicos que hay 18 dimensiones. Nosotros tenemos acceso solo a 4. Pero pasó algo diferente. Dice que Eliseo oró y le dice al chico, ven conmigo. Señor, pero yo tengo miedo. Y me imagino detrás de Eliseo, Eliseo llega y pregunta a los soldados, oye, ¿a quién buscáis? ¿Y ellos qué dicen? Buscamos a un tío que se llama Eliseo, que es profeta y no sé qué historias. Muy bien, os llevo conmigo, venid conmigo. Y dice la Biblia que Dios les cerró los ojos, no es que se quedaron ciegos. Veían a Eliseo delante y no se dieron cuenta que era Eliseo. Y llega con ellos en la ciudad de Samaria y se los entrega al rey de Samaria.
y le dice, aquí los tienes. ¿Cuál fue la iniciativa del rey? Dice, Señor, los voy a matar ahora a todos. Y Eliseo le dice, no, la violencia nunca es el camino para la paz. Dice así, trae y ponles a todos de comer, que coman bien y después diles que pueden ir a sus casas. Dice la Biblia que comieron, bebieron y salieron de ahí, y después de aquel momento, por mucho tiempo, dejaron de invadir la tierra de Israel. El camino de Dios nunca era el camino de la violencia. El plan A y el plan B. Ellos eligieron la violencia, pero en todo momento Dios apelaba a ellos. ¿Recordáis cuando una vez dice la Biblia que una multitud de enemigos rodearon la tierra de Palestina, vinieron a hacer guerra al pueblo de Israel? Y Josafat se ve acongojado en la historia y piden, vamos a orar, que ore todo el pueblo. Ora todo el pueblo. Y viene un profeta y dice, confiad en Dios y en sus profetas. Dice, ¿cuál es la estrategia? Muy bien, mañana vestíos, muy bien, con ropa de ir a la iglesia, que salgan ahí primero el coro de la iglesia, y cantad el corito, porque su nombre es eterno y vive para siempre. Y es lo que dice el texto. Ellos salieron a cantar. Ahí estaban ahí el ejército, y ellos salieron sin palos, sin armas, y salieron a cantar. Y dice la Biblia que mientras ellos cantaban, los demás se asustaron, pero se asustaron de manera que empezaron a pelear entre ellos y se mataron entre ellos. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Nada más alabar a Dios. Quiero que veáis la diferencia del plan original y de a veces las concesiones que Dios hace. Veamos algo más, ¿vale? La monarquía, ¿era el plan original de Dios? Que Dios tuviera rey. Esto lo hablamos, muy bien, habéis aprendido la lección. No era el parte del plan original, no era parte del plan porque no fue idea de Dios. Se inspiraron, queremos tener rey como tenían las demás naciones. Veamos otra cosa. ¿El templo de Jerusalén era parte del plan original? Justificad. Si no era parte, decidme por qué no era parte del plan original. Y si era parte del plan original, decidme por qué. ¿No fue Dios quien les pidió? Se supone que uno es el templo de Dios, una idea súper chula, muy bien. Sin embargo, tuvieron templo y toda la espiritualidad del pueblo de Israel estaba vinculada al templo. La casa de Dios ya era el arca. Muy bien, chicos. Muy bien. Me alegro de que tenéis cierto conocimiento. No como me gustaría, pero tenéis cierto conocimiento. No fue el plan de Dios para que se construyera el templo. Vamos a ver ciertas cosas. El plan de Dios fue que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Ahora fijaos que dice el libro de Hebreos, los cuales, se refiere al santuario y todas las cosas, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, hasta las cosas conforme al modelo que ha sido mostrado en el monte. La iniciativa de la espiritualidad, de los rituales de la espiritualidad del pueblo de Israel, la única iniciativa que tomó Dios fue la del tabernáculo, la del santuario. ¿Sabéis por qué? El santuario era un símbolo ¿de qué? Del plan de salvación. El santuario era una metáfora de lo que iba a hacer Jesús para cada uno de ellos. Por esto en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Pero sabéis que el verbo griego no es habitó en medio de nosotros, y tabernaculizó en medio de nosotros. Que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Jesús
con su cuerpo, que era el santuario, habitó en medio de ellos, de forma provisional, porque el santuario no era una construcción por siempre. Ahora, no voy a entrar en muchos detalles, pero quiero que veáis esto. Dice Salomón: la casa que yo voy a edificar será grande porque nuestro Dios es grande sobre todos los dioses. ¿Cuál era la motivación de Salomón? La motivación de Salomón no era: vamos a hacer una casa para que podamos ser mejores adoradores a Yahvé, para que nuestra relación con Dios sea más fortalecida. La casa era: vamos a demostrar a otros pueblos que nuestro Dios es mejor que el de ellos. ¿Por qué? Porque nuestro templo será mayor que el de ellos. Como que nuestro Dios, Yahvé, estaba al mismo nivel con los demás dioses. Dice que el nuestro es superior a los demás porque nuestro templo es superior. De hecho, el sintagma el Dios de Israel no es un sintagma positivo, wow, el Dios de Israel, como muchas veces utilizamos. El Dios de Israel era un sintagma de los límites culturales, históricos, étnicos, sociales, teológicos que ellos le pusieron al Dios de Israel. El Dios de Israel es nuestro. Vosotros tenéis otros dioses. Pero esto ya es otro tema. Y después dice, y Salomón dijo, Yahvé ha dicho, porque aquí reconoce, Yahvé ha dicho que él habitaría en la densa oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación para que mores para siempre. Pero en la oración de dedicación no tengo tiempo. Tengo un tema solo sobre el tema de los santuarios, ¿no? El Evangelio según Moisés, el Evangelio según Salomón y muchas cosas. Y ahí presento con detalles muchas historias que nos ayudan a entender el plan de salvación. Pero fijaos que en la oración de dedicación dice, Señor, cuando vendrán a este lugar y orarán, escúchales tú desde el cielo, porque se daba cuenta que Dios no vivía en un templo que él fabricaba y una casa que él fabricaba. Y dice, si los cielos no te pueden alcanzar, tú llenas los cielos y la tierra, ¿cómo voy a hacer yo una casa para que habite Dios ahí? Pero él lo dice, y había dicho que habitaría en oscuridad, en el sentido de que no tenemos nosotros acceso para controlar a Dios ahora aquí en la casita porque así lo hemos decidido nosotros. No solo este detalle, quiero que veáis una comparativa. ¿Quiénes fueron los diseñadores del tabernáculo? Vamos a hacer una comparativa entre tabernáculo y templo para que veáis vosotros que el templo no era parte del plan original. ¿Quién diseñó el tabernáculo? Dios le mostró una imagen. ¿Quiénes fueron los que cumplieron esta imagen? La llevaron. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, mira, yo he llenado del Espíritu Santo a Bezaleel y a su compañero de trabajo para que hagan este trabajo. Ellos son sabios y son habilidosos para cumplir con lo que te he mostrado. En el caso del templo dice la Biblia que Hiram, el rey de Tiro, nombra a Hiram, a otro chico que se llamaba Hiram como él, que era de una madre judía y de padre de Tiro, como sabio en trabajo artesanal, y lo pone Salomón como arquitecto para construir el templo. Veamos otra cosa. No voy a entrar en detalles porque es mucho, pero quiero que veáis aquí las dimensiones. El templo, el tabernáculo tenía el lugar santo 9 metros por 4,5. Salomón dice, 9 metros es poco, 18 metros y 4 por 5 por 9 metros. El atrio tenía 45 metros. Él dice, bueno, 45 metros, un edificio tan grande, 100 metros de atrio. No tenía ventana el tabernáculo. El tabernáculo no tenía, y no os imaginéis que el tabernáculo era solo con unas cortinas. Tenía cortinas, pero las paredes del tabernáculo eran de madera. Entonces él construye con paredes. Bueno, claro, construyes una casa, no la vas a hacer de madera. El pavimento era de la tierra, arena. ¿Por qué? Porque el tabernáculo viajaba de un lugar a otro. Y él aquí puso un pavimento en madera de ciprés, ¿no? Porque era una casa. El techo, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Madera de ciprés cubierta con oro, imágenes de palmera y cadenas.
imágenes, y más tarde encontramos que tenían todo tipo de cosas. Junto a las paredes no había nada, es decir, las paredes del tabernáculo no había nada. Él pegó a las paredes, habían 3 niveles de habitaciones, 30 habitaciones por cada nivel, donde vivían otras personas. A nivel de diseño, fijaos un poco otro detalle. El tabernáculo era de madera de acacia, el otro tenía, el altar de sacrificios, madera de acacia, ¿por qué? Era un tipo de madera recubierta de bronce, porque ahí tenían que quemar cosas, hacer fuego y hacer cosas. Él hizo un altar de bronce, fijaos, si este tenía 2,5 por 2,5 y 1,35 de altura, 1,35 de altura, el suyo era de 9 metros por 9 metros y 4,5 metros de altura. De ahí que tenías que subir por escalones para sacrificar. Y si vais a Éxodo 20, Dios le había dicho a Moisés, cuando haces un altar, que no haya escalones para que subas, para que se te vean las partes bajas. Claro, si tú subes, pensad en 4,5 metros, yo tengo 1,80 m, otro 1,80 m, un altar para sacrificar. ¿Por qué? Porque para los paganos tenías que adorar en un lugar muy alto. ¿Dónde? ¿Cuál era la práctica del pueblo de Israel cuando caía en idolatría? Adoraban en los lugares altos, lo pone la Biblia una y otra vez. Los reyes, etcétera, etcétera, adoraban a Dios, venían al templo, pero dice, con todo eso, iban a sus lugares altos y adoraban ahí. ¿Por qué? Porque creían que cuanto más alto es el lugar, tanto más cerca del cielo. El hecho de que voy a subir el Mont Blanc no será porque voy a adorar ahí, porque estaré más cerca de Dios. Más cerca de Dios puedes estar en el fondo del mar, si tú ahí buscas a Dios con desesperación. Veamos otra cosa. La fuente de bronce. Había una sola fuente. ¿Cuál era el propósito de la fuente, chicos? Chicas y chicos. Que los sacerdotes lavasen sus manos y sus pies antes de entrar en el lugar santo. Él dijo, una sola fuente. E hizo, ¿sabéis cuántas fuentes? 10 fuentes. 5 a la derecha y 5 a la izquierda. De una sola. Pensad un poco qué simboliza la fuente. Si el sacrificio era símbolo del sacrificio de Jesús, nosotros aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros, la fuente es símbolo del bautismo. Por ahí Pablo dice, un solo bautismo, una sola fe. Al tocar el símbolo, ya induces a la gente en error. Veamos otra cosa, la entrada en el lugar santo. ¿Qué era la entrada en el lugar santo? Era una cortina con unos colores que aludían a la salvación, mensaje de salvación, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y habían unas 4 columnas ceñidas de plata, claro, porque tenías que apoyar esta cortina en algo, con capiteles de plata y basas de bronce. Plata es un símbolo de redención, ¿vale? Y el bronce es símbolo del sufrimiento. Todo tiene que ver con alusiones a lo que era Jesús. Lo que él hizo, 2 puertas de madera de olivo revestidas de oro, con figuras de querubines, palmera y botones y flores. ¿Por qué los judíos llegaron a adorar querubines? Porque en la puerta del templo los tenían. No solo esto, sino que dice la Biblia que, claro, como vino del Irán para construir el templo, construyó 2 columnas fuertes, grandes, muy altas, a la entrada del templo. ¿Por qué columnas a la entrada del templo? Si Dios no había solicitado. El santuario no tenía 2 columnas grandes a la entrada del templo. Veamos otras cosas. El candelabro. Había un solo candelabro. ¿Cuál era el propósito? Iluminar continuamente el lugar santo, porque ahí no tenía acceso, no había luz dentro. Y los sacerdotes continuamente tenían que poner aceite y entretener el fuego mientras en el lugar santo oraban, hacían servicios, ¿no? Porque tenían el candelabro, mesa con los panes y el incensario. ¿Sabéis cuántos candelabros construyó él? 5 por un lado y 5 por el otro. Si el candelabro es símbolo del Espíritu Santo, es como decir que puedes recibir luz de distintos espíritus. Es solo que veáis que cuando el ser humano toca o elige un plan alternativo, trastorna el ideal de Dios.
Veamos otra cosa, la mesa para los panes. Había una sola mesa. ¿Con qué propósito? Panes. ¿Cuántas mesas hizo él? Si ha hecho 10 candelabros, pues 10 mesas. ¿Qué representaba el pan? Representaba a Cristo. Tanto el cuerpo de Cristo como la palabra que se encarnó. Al hacer varias mesas, ¿era un símbolo de qué? De varias enseñanzas, varias doctrinas, lo que queráis. Veamos algo más. La entrada en el lugar santísimo. ¿Qué había? Dice la Biblia que había ahí. Una cortina. ¿Qué representaba la cortina? ¿Qué hacía el sacerdote? Con un vasito de sangre delante de la cortina y esparcía 7 veces sobre la cortina. La cortina era la que cargaba toda la sangre. ¿Os suena el versículo que dice que Él se llevó sobre sí? Y esta cortina se sacrificó de arriba para abajo. Coincidió este sacrificio cuando Jesús murió, dándoles a entender que es... Y Pablo, no me invento yo esto, Pablo dice que la cortina era Jesús. Ahora, en lugar de cortina, él hizo puertas de madera cerrada con cadenas de oro. Había también una cortina, pero puertas de madera. ¿Qué símbolo es esta puerta de madera? Y encima con cadenas. Si Cristo es nada más un velo que se sacrifica, no es una puerta que hay que romper. Veamos algo más. El propiciatorio. Esto es interesante. ¿Qué es lo que había sobre el arca del pacto? Sobre el arca del pacto habían 2 querubines que, imaginaos, si esto era el arca, ¿vale? Habían 2 querubines con las alas encima del arca, que eran símbolo, ahí había como un símbolo de la presencia invisible de Dios, y los querubines que rodeaban el trono de Dios. Era una pequeña representación del trono de Dios. Los querubines estaban enfocados sobre la presencia del Dios invisible. Él dijo, bueno, esto es pequeño, claro, se ha construido todo un templo y eso sería un chiste, ¿no? Así que hizo unos querubines con unas alas tremendas. De un lado, el querubín estaba más o menos por ahí, con un ala izquierda tocaba la pared, con la del medio tocaba el ala del otro querubín y el querubín ya tocaba otra vez la pared. Y estos querubines estaban orientados hacia donde venían los sacerdotes. Como que el centro aquí no era tanto la presencia de Dios, sino lo que ellos hacían ahí, en el lugar santo. ¿Vale? Esto está en la Biblia, no me lo he inventado yo, ¿vale? ¿En qué se convirtió el templo después, chicos? El templo después se convirtió antes de comenzar, bueno, no, al comienzo del ministerio Jesús limpia el templo y dice, habéis hecho de este templo una casa de mercaderes. 3 años y medio más tarde, no tardó más que 3 años y medio más tarde, limpia otra vez el templo antes de su sacrificio y les dice, nada más en 3 años y medio, de una casa de mercaderes la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y les dice, he aquí, se os deja la casa vacía. ¿Por qué? Porque el que tenía más relevancia cuando se construyó el segundo templo, dice, el Abdía les dice, es verdad que veis ahora el templo que no tiene mucha atracción comparándolo con el de Salomón, pero yo os digo, Dios les dice, no os amedrentéis y no os preocupéis, porque este templo superará en gloria y en grandeza al primer templo, porque se manifestará ahí el deseado de todas las gentes. Esta frase, deseado de todas las gentes del libro, no es que se la inventaron algo, sino que está en la Biblia, ¿vale? Que se refiere a Jesús. Qué triste. Todo el templo y todo lo que tenían ahí, con el propósito de que venga Jesús, cuando se muestra el deseado de todas las gentes, que la gloria era su propia persona, ellos dicen, gracias, pero preferimos el plan B.
Así de simple. Imagínate que te enamoras, conoces una chica, conoces un chico. Y la chica o el chico te envía, digo chica para chicos y chicos para chicas, ¿vale? Te envía una foto, tú haces el póster, la pones como hizo Jacob con Raquel, ¿vale? No, Lea era la fea. Con Raquel era la mujer de su vida. Y ahí tienes el póster y un día te llama la chica o te llama el chico y te dice, oye, voy a visitarte. Y un poco más tarde te envía un WhatsApp y te dice, estoy en el aeropuerto de Bruselas. Y tú dices, total, tengo la foto. Y no vas a verte con ella o con él, porque dices, yo ya tengo la foto. Esto es lo que pasó ahí. Viene Jesús y dice, no, total, tenemos la foto. Porque el templo les gustaba más la foto. Claro, la foto no te dice nada, tú puedes hacer lo que quieras delante de la foto. La foto no te llama la atención, la foto no te regaña cuando haces lo que no debes hacer. La foto no te pone ante tus propios prejuicios, ante tus propias miserias. Por esto es preferible la foto, porque la foto no te dice nada. Es la sonrisa eterna que te mira y tú dices, wow, qué bien. Esto es el plan B. El templo se convirtió en un objeto de idolatría y de adoración como lo hacían los paganos. El templo se convirtió en un objeto de idolatría tal como hacían los paganos. ¿Por qué? Porque no era parte del plan original, no era el plan A, ¿no? Entonces, en la Biblia encontramos dos tipos de planes, para que entendáis esto, ¿vale? En la Biblia encontramos la voluntad de derecho y la voluntad de hecho. La voluntad de derecho es el ideal de Dios. La voluntad de hecho son las concesiones que Dios hace para poder estar con nosotros. Dios se adapta a la humanidad ahí donde está. Dice Ellen White que Dios se encuentra con el ser humano donde está, pero se rebaja ahí con el propósito de levantarlo y llevarlo lo más cerca posible al plan original. Por esto, si recordáis en el tema de una vez en una conversación que tiene Jesús con los fariseos, dice, bueno, Moisés nos dijo que si la mujer ya no me cae bien, yo le puedo escribir una carta de divorcio y ya soy libre. ¿Había escrito Moisés esto? Sí, Moisés había escrito esto. Esto sale en la Biblia. ¿Podían justificarse con está escrito ellos esto? Claro que podían justificarlo con está escrito, porque no le podían mentir a Jesús, que él conocía muy bien, si él fue el que inspiró el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús le respondió, es verdad que Moisés os permitió que hagáis este chanchullo, pero al principio no fue así. Es verdad que había una concesión, pero al principio no fue así. La concesión, le dice Dios, Moisés permitió todo esto por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no era así. El hecho de que Dios hace ciertas concesiones por la dureza de nuestro corazón no quiere decir que Dios renuncie al plan original. Por esto hay mucha gente que se aferra a concesiones de este tipo y se contenta con la mediocridad, incluso la puede justificar con está escrito. De hecho, cualquier cosa que quieres hacer, como lo hablamos otro día, puedes justificarla con la Biblia. Cualquier cosa, todo lo que se te dé la gana, puedes justificarlo con la Biblia. Cualquier cosa. Pero te has de preguntar, ¿esto es parte del plan original? ¿Es un principio que determina mis valores, que determina mis convicciones? Cuanto más, el hecho de que Dios hace estas concesiones no quiere decir que renuncie al plan original. Dios nada más se adapta. Veamos otra cosa. Si quieres crecer, no debes contentarte solo con lo que Dios tolera. Si quieres crecer, no debes contentarte solo con lo que Dios tolera. Cuanto más tiempo
vives en el plan B, menos posibilidades tienes de que se cumpla en tu vida el plan A. Cuanto más tiempo tardas en el plan B, menos posibilidades tengas para que en tu vida se cumpla el plan A. Y os voy a dar un ejemplo. Imagínate que un chaval de 18 años decide ser médico misionero. Y se inscribe, va a la universidad, comienza el primer año y conoce ahí unos amigos y pasa olímpicamente curso, suspende, abandona y toda su vida desperdicia el tiempo. Con 50 años se vuelve en sí y dice, ostras, mi vocación es ser médico misionero. Y va a la universidad, saca buenas notas, termina su curso, hace su residenciado y es médico. Y se va de misionero, pero ya tiene 58, 59. Con 65 ya se tiene que jubilar. ¿Qué probabilidad hay que se cumpla en su vida el plan A? Poca. ¿Por qué? Porque desperdició las oportunidades. Cuanto más tiempo vives en el plan B, menos posibilidades tienes para que en tu vida se cumpla el plan A. Por esto, cuanto antes te das cuenta y el Espíritu te dice lo que haces no está bien, o supera lo que estás haciendo, o apunta más arriba, o ponte a decidir cuáles son las metas de tu vida, o evalúa tu vida a ver hacia dónde, o toma la decisión que tomó José. Cuanto antes tomas esta decisión, mejor para ti, porque le das a Dios la posibilidad que cumpla en tu vida el plan A. ¿Recordad a José? Veamos. ¿Qué ha pasado? Hola. ¿Está bloqueado esto? En fin. Volvió en sí, ¿qué le pasa? Volvió al principio. Cuando una persona se da cuenta que sigue el plan B y quiere seguir a Dios, siempre intenta acercarlo al plan original. Si tú te das cuenta y dices, Señor, yo me he equivocado, he cometido errores, he tomado decisiones equivocadas, pero quiero seguirte. Cuando tú tomas esta decisión, Dios te acerca lo más posible al plan original, al plan A. ¿Vale? Y en algunas situaciones el plan alternativo no puede ser el plan A, por las consecuencias que ha generado el plan B en tu vida, sino que ha de ser un plan alternativo. Y Dios puede hacer un plan alternativo. Un plan alternativo que es mejor que cualquier otro plan que tú te imaginas. El texto que dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, son planes alternativos que Dios hace para el pueblo que ya estaba cautivo. Pero si Dios está contigo, cualquier plan alternativo es mejor que cualquier plan que tú te puedes idear e imaginar. Cuando una persona, en algunas situaciones mencionamos que el plan alternativo no puede ser el plan A por las consecuencias, Dios diseña un plan alternativo que es mejor que cualquier otro plan que puede idear el hombre. Me gusta que en inglés existe el concepto de the best, que es lo mejor, and the second best, que es lo mejor después de lo mejor, ¿vale? Aunque tú te hayas equivocado y hayas desperdiciado cosas en tu vida, si tú, ahí donde estás con los años que tienes, independientemente de tus circunstancias, decides, yo quiero seguir a Dios, Señor, y haces la oración que hizo José, ¿vale? Señor, no sé qué va a ocurrir conmigo, pero a pesar de las circunstancias yo quiero seguirte, Dios te da una alternativa que es lo mejor de todo lo que tú te puedes imaginar, lo mejor de tus mejores sueños. Supera con creces los mejores sueños que tú puedas tener al respecto. No sé por qué salió el arao ahí, pero probablemente porque habría tocado algo, ¿no? Estos son las promesas de Dios para con nosotros, ¿no? 480 años con jueces, con una espiritualidad elipsoidal, lo que habíamos dicho, un paso hacia adelante y dos hacia atrás, un paso hacia adelante y dos hacia atrás. ¿Sabéis qué? Ellos, es que como que yo intento ir de aquí a Suecia, quiero ir a Suecia,
pero voy a coger la autovía que va hacia España y quiero llegar a Suecia. Es lo que hicieron ellos. Eligen un camino equivocado, monarquía, y quieren llegar al cumplimiento del plan de Dios. Es que era imposible. Ahora, ¿los abandonó Dios por haber elegido esto? No, Dios se adaptó, pero les dijo, mi plan no era este. Es como que Dios te dice, mira, tú estás aquí, yo quiero que llegues aquí. Y tú dices, no, Señor, yo sé un mejor camino, yo quiero ir por aquí, quiero ir por no sé dónde, me complico la vida y claro, ya no llego ahí. Aún así, Dios les dijo, les ofreció oportunidades. Voy a concluir con una historia. A ver, el texto. Quiero que veamos esto. Terminé en 2002. Terminé en 2002 teología. Perdón, es que esto pasa. Y tuve el deseo de, nunca había salido de Rumanía, tuve el deseo de conocer un poco Europa. Así que unos amigos me llevan y me dejan en Linz, Austria, porque sabía que el novio de una de mis hermanas estaba en Salzburg y él me dijo, pues si quieres ven a visitarme. Y yo pues con 22 años salí, tenía conmigo solo 20 euros, una tienda de campaña para dormir por si no encuentro lugar donde dormir, como cualquier persona que se aventura por ahí. Haciendo autostop, en fin, llegué ahí, llamo, no me responde el novio de la hermana, llamo a mi hermano y dice, pero si Juan está en Rumanía. Claro, se me pasó llamarle primero para ver si él estaba. Así que recuerdo que en mi agenda tenía un número de teléfono que me dieron unos amigos míos, me dijeron, bueno, tenemos unos amigos en Austria, por si algún día llegas por ahí, llámales, diles que nos conoces y ellos te recibirán. Recordé esto, fue mi salvación, ¿no? Llamé, ellos me reciben, me quedo 2 días en su casa y ya me preparo para largarme, para ir a Rumanía. Haciendo autostop, escribí en un papelito que quería llegar a Viena, paran varios coches, no me llevaban cerca, para uno con un Audi, el Road 4, que había salido en aquel año, me invita a subir y me pregunta qué hago, dónde voy, hacia dónde voy, qué es lo que hago por ahí por Austria. Le he explicado la historia, él me da su carta de visita y me dice, bueno, si quieres puedes venir a visitarme, conocer mi familia. Y yo recibo la tarjeta, voy a Viena, ahí tenía una familia de conocidos y digo, bueno, he conocido una persona, dicen ellos, qué raro que un austríaco te invite a su casa. Entonces yo digo, bueno, voy a conocerlo. Le llamo y le digo, oye, voy a visitarte el sábado por la noche. Estos hermanos, amigos míos de Viena, me dicen, nos cuesta creer que esto es verdad, te llevamos nosotros en coche por si no es así. Pero sí era así, me llevan en coche, ellos me conocen, hablan con ellos, se quedan sorprendidos. El hombre me invita a su casa, tenía un chalet con piscina, con historias, me presenta a su mujer, me dicen que ellos quieren adoptar un hijo y, claro, no podían adoptarme a mí porque ella tenía 32, yo tenía 22, claro, tener un hijo 10 años menos no vale, ¿no? Entonces el hombre me comenta un poco qué hace su vida, me dice, bueno, igual puedes, en lugar de lo que tú te has preparado, igual puedes entrar en el negocio que yo estoy llevando. Él vendía instrumentos de medicina. Dice, bueno, igual puedes hacer esto, mira, yo te puedo ayudar, te puedo facilitar. Así que entre lo que me facilita él, yo consigo también hacer unos estudios por Salzburg, por Alemania, ¿no?, de marketing, vender instrumentos, y ya había elegido un plan alternativo que me parecía mejor que el de ser pastor. Claro, esto es, empecé a viajar y ya conocí todo lo que son los países de Europa. Mi trabajo era hacer estudios de marketing respecto a instrumentos de medicina, es conocer qué es lo que se lleva en un país, los precios, conseguir los precios de compra, los precios de venta y ver con qué precios de compra y de venta podríamos entrar nosotros en el mercado. A mí me gustaba, de manera que conozco una persona en Grecia, montamos un negocio, montamos una empresa que se llamaba Dynasty Medical y ya tenía como mi vida encauzada hacia esto. Para que os hagáis una idea, guantes
de operación o guantes que utilizan los médicos cuando vas ahí al médico. En España, por ejemplo, cuando yo llegué también a España en aquel entonces, una caja de 100 guantes salía como 6-7 euros. Yo las traía a Europa, pagando el transporte y los impuestos, la caja me llegaba a 1,25 €. Traída de Taiwán, la caja de guantes. Europa, y después de pagar todo, 1,25 €. Tenía un margen de beneficios. Entonces ya empecé a gustarme no viajar en avión, hoteles, etcétera, etcétera. Y un día ya pasó el tiempo para ir acortando la historia y la chica con la cual me asocié para el negocio me dice, oye, nos va a ir muy bien con este negocio. Y yo digo, bueno, seguro que nos va a ir muy bien si trabajamos. Y dice, no, es que yo pensé que habrá ido algún analista de mercado, pero Dios me abrió el camino. He trabajado 9 meses en un orfanato como trabajador social, porque empecé esta carrera de trabajador social. Tuve el privilegio de trabajar en un orfanato, fue genial conocer, teníamos 45 niños y tenía que hacer análisis, investigaciones, informe del asistente social respecto a todo lo que hacían ellos. Después yo pensé, voy a ir a Inglaterra porque he encontrado trabajo de trabajador social ahí, ganando bastante bien, no tenía que pagar comida, alojamiento y ganaba 200 libras a la semana, eran 800 libras al mes y sin tener que pagar alojamiento y comida. Esto era un dinero. Mi plan era, trabajo un año, me largo a Avondale, en nuestro colegio en Australia, hago el máster y quedo de pastor por ahí porque sé que necesitaban pastores ahí. Mientras tanto salía con mi novia, que es mi esposa en aquel entonces. Voy a visitarla a España, estaba en Zaragoza, y bueno, les cuento la historia a mis suegros. Y me dice mi suegro, ¿y por qué tienes que irte a Inglaterra a trabajar y a estudiar en Australia? ¿Pero podrías estudiar en Sagunto? Digo, sí, pero yo no sé castellano ni rollos. Y él dice, bueno, tú vete a intentarlo. Y digo, bueno, total, voy a estar cerca de mi novia. ¿Qué no hace una persona para poder estar cerca de la persona que ama? Me voy a Sagunto y lo único que sabía decir era hola y buenos días. Ni siquiera sabía decir soy Estefan, decía somos Estefan. Y me preguntó el Miguel Ángel Ross, me pregunta, ¿sois Estefan tú y quién más? Que aquí te veo solo a ti. Pues Dios fue muy bueno conmigo, porque en 4 meses he aprendido el castellano. Ahora os voy a explicar cómo. Solo decir que fue Ellen White la que me ayudó a aprender castellano. ¿Por qué? Porque uno de los profesores de Sagunto tenía un libro audio, El Camino a Cristo, lo leyó con acento de España, por esto el tema del acento, de mi acento del castellano, y lo leyó. Entonces yo durante un año, 2 horas cada día, escuchaba El Camino a Cristo. Habré escuchado cientos de veces el libro. Desde el mes de septiembre hasta el mes de agosto, de septiembre 2006 hasta agosto 2007, 2 horas cada día, menos el sábado que estaba ocupado con cosas de la iglesia, escuchaba El Camino a Cristo. 4 meses más tarde, desde que comencé, pude presentar mi primer sermón. No sé qué entendieron los hermanos, pero les vi sonriendo. Así que, cuando terminé teología, ya voy concluyendo, así que no os preocupéis. Cuando terminé teología, para comenzar a trabajar, voy a entregar mis papeles y la señora me dice, no, ¿dónde vas a trabajar? Yo digo, bueno, en Bilbao. Tú tienes que ir a Bilbao a pedir, pero no podía trabajar por cuenta ajena desde el 2007, que yo terminé, hasta el 2009. En teoría, hasta el 2009 ninguna persona de Rumanía y de Bulgaria podía trabajar por cuenta ajena. Pero aún así me dice, bueno, tú puedes ir a solicitar una excepción de la ley. Llegará al gabinete del ministro y ellos decidirán, porque tenía que ser por orden del ministro del Trabajo el que te conceda ciertas concesiones. Voy ahí a Bilbao, entrego los documentos el 15 de agosto y el 7 de septiembre ya tenía concedidos los papeles. ¿Cómo pasó esto? No sé. Lo que sé es que cuando tú te entregas a Dios, Dios te abre puertas. Y la última historia, cuando solicité visado para estudiar, porque en aquel entonces necesitaba visado para estudiar, solicitamos visado, el 7 de junio
tenemos el visado. Teníamos que presentarnos en un mes, durante un mes, o en tiempo de un mes. Al llegar a España teníamos que presentarnos en extranjería para solicitar el visado. Pasa el mes de julio, pasa el mes de agosto, pasa el mes de septiembre. En octubre, cuando voy a Sagunto, me preguntan ahí, bueno, ¿dónde está tu NIE? Digo, ¿NIE? ¿Qué NIE? Me dice, NIE, el documento de identificación de los extranjeros. Pues yo no tengo ningún NIE, pues tienes que ir a extranjería para solicitar NIE. Vamos a extranjería y recuerdo, en Puerto de Sagunto, vamos ahí con mi esposa, entregamos los documentos a la señora y ella me dice, pero este visado ya está caducado, tú tenías que presentarte en el mes de junio y ahora estamos en octubre. Dice, tienes que pedir otro visado. Y digo, ¿otro visado? Para pedir el visado tenía que ir a Rumanía para pedir el visado. Y no puedo estudiar, me dice, no puedes estudiar sin visado. Sin tu NIE tú no puedes estudiar. Se me cayó el cielo encima. Y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Salía por la puerta, estaba ya con la puerta abierta, y la señora me dice, hey, vuelve un poco. Bueno, me dice, bueno, déjame los pasaportes, no te prometo nada, pero déjame los pasaportes por si podemos hacer algo. 2 semanas más tarde me llama al colegio adventista, me dice la secretaria, oye, te han llamado ahí de la extranjería. Y le digo a Cristina, cariño, es la hora de la verdad, probablemente tendremos que ir a Rumanía y comenzar el año que viene. Vamos ahí, la señora me dice, ¿qué? ¿Estáis preparados para dejar la huella? Cuando dejas la huella ya es que ya te han dado los documentos. Nos alegramos, pero no supimos qué pasó hasta que tuvimos a nuestra hija, 2 años más tarde. Nació nuestra hija Sara Yulene, y si teníamos 2 años en España, nuestra hija nació en julio 2008. Si en el mes de junio 2006 nos habríamos presentado en España para recibir los documentos, habrían pasado 2 años y el Estado nos daba 2.500 euros por cada niño nacido, ¿no? Entonces, buscamos, digo, vamos a ver si... Hago cálculos, digo, no, cariño, a nosotros ya no nos toca porque nosotros nos presentamos en el mes de octubre para el NIE, así que llegamos como 1 año y casi 8 meses, 1 año, 7 meses y unos días. Y Cristina me dice, bueno, vamos a intentar, total, vamos a pedir un informe a la extranjería desde cuando entramos en España. Y nos da el informe y en el informe salía que nosotros teníamos NIE desde el mes de julio. No sé qué hizo esta señora, pero lo que sé es que nos hizo documentos como si nos hubiésemos presentado en el mes de julio. Y bueno, aquí se solucionó. ¿Por qué os he contado todas estas historias? No para impresionaros con cosas chulas que me han pasado, porque no tiene que ver esto con las cosas chulas que le han pasado a Estefan. Esto tiene que ver con las decisiones que tomamos. Porque si vosotros tomáis la decisión que tomó José en vuestra vida, Dios va a marcar un antes y un después. Y este encuentro que tuvimos aquí en este lugar, en LAN, que se escribe LASNE, puede ser un campamento que marque un antes y un después en vuestra vida. Esto es lo que deseo. Sé que luchamos contra la pereza, y ahora viene una cal y una de arena, ¿vale? Sé que luchamos con la pereza, y sé que muchas de las cosas que os he pedido que hagáis, os voy a decir en otras palabras, habéis pasado olímpicamente de ellas. No es por Estefan. Estefan no gana nada si hacéis esto. Ni pierde nada Estefan si hacéis esto. Estefan ya hace esto, por esto gana, porque es consecuente. Y lo que yo os pido es lo que yo estoy haciendo. Los que pierden en no hacerlo sois vosotros. Y no quiero que después de haber pasado este campamento os quedéis como antes. Ahora, os voy a decir algo más. Cada sábado, en lo que se predica, Dios sacude vuestra conciencia y os da un indicio en el ámbito o en aquello en que vosotros podéis crecer. Con cada decisión de postergar y no hacer caso, os estáis engañando a vosotros mismos. No me invento yo este principio, lo dice Santiago. El que solo oye se convierte en un oidor que se autoengaña a sí mismo. Por esto Santiago dice
sed cumplidores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y como sé que todos vosotros queréis ser cumplidores, os agradezco desde antemano al que buscaréis estas hojitas que todavía están por aquí o las que tenéis en vuestros cuartos y los llevaréis y me prometéis, os pido que me prometáis, cerrad todas las puertas, nadie va a salir de aquí y me prometéis que durante esta semana vais a dedicar tiempo para rellenar los documentos. ¿Vale? ¿Quién de vosotros se compromete con rellenar estos documentos? No tenéis que levantar la mano para impresionar a Estefan, ¿eh? Estad vosotros delante de vuestra propia conciencia y haced lo que os he pedido que hagáis. Porque si hacéis aquello, vuestra vida será diferente. Y ahora os dejo la última parte, ¿vale? De la dinámica. La última parte de la dinámica era que penséis en metas a más de 5 años. Metas a más de 5 años en la vida. Tenéis metas de 1 año, metas de 2 a 5, metas de más de 5 años. Tenéis un análisis ahí en lo que he visto yo. La visión de tu vida, la misión de mi vida, esto está en otros documentos. Tenéis un análisis de qué quiero conseguir a nivel de desarrollo personal, desarrollo espiritual, salud, familia, carrera, etcétera. ¿Cuáles son las distracciones que me impiden crecer? ¿Cuáles son mis miedos y qué es lo que me paraliza a crecer? Esto lo tenéis en todos los documentos. Esto tenéis que hacerlo. No tenéis que hacerlo, os invito a que lo hagáis. Y recordad la definición que os mencioné, es la definición de un amigo que es pastor, se llama Gustavo Schwarzon, que cuando escuché esta definición se me quedó aquí clavada, que dijo lo siguiente: mediocre es ser lo mejor de lo peor y ser lo peor de lo mejor. Definición de la mediocridad: ser lo mejor de lo peor y lo peor de lo mejor. Si esto es lo que queréis hacer, mi consejo es: dejad de rellenar los documentos, dejad de estudiar, podéis ir a buscar drogas, podéis ir a buscar lo que queráis, bebed, emborrachaos, haced lo que queráis. Pero cuando pasará el tiempo y miraréis en perspectiva, os daréis cuenta de todo lo que habéis desperdiciado. Ahora, si no queréis ser mediocres, lo primero que tenéis que hacer es hacer estos documentos. Os machaco con ello porque prefiero machacaros y que se note algo en vuestra vida que solo decirlo de forma superficial y ya está, ¿vale?